Hola, ¿cómo están? En este episodio les vamos a contar quiénes somos, cómo nos conocimos. ¿Y por qué dejamos nuestras profesiones y la vida en la ciudad para que viajar no sea solo en vacaciones? Les aclaramos que no solo hay contenido divertido, también hay contenido sensible y tal vez inspirador. Hola, ¿cómo están? Finalmente nos vamos a presentar formalmente porque nunca lo hicimos. Algunos de ustedes ya nos conocen y nos siguen desde hace tiempo, pero para los que no, yo soy Chiru. Aunque muy poca gente sabe que en verdad me llamo Cecilia. Y yo soy Ezequiel, y juntos somos el Chess Team. Y acá va nuestra historia. Tengo 40 años y una familia grande. Soy la sexta de 7 hermanos. 6 mujeres y un varón, el mayor de todos. Y tengo 13 sobrinos. También tengo 40 años, soy el mayor de 2 hermanos. Nací en Bellavista, Gran Buenos Aires, donde pasé toda mi infancia y juventud. Pero a partir de los 23 años, cuando me fui de casa, me mudaba cada 2 años. Me gustaba cambiar de lugar. Soy de San Isidro, también Gran Buenos Aires. Y eso explica un poco mi acento algo cheto, que tanta gente me carga. Pero hay que aclarar 2 cosas. Una es que no saben cómo habla un cheto de verdad, o no estuvieron nunca en San Isidro. Ahí sí que hay verdaderos chetos. La otra es que si hubiera nacido en Córdoba, hablaría cordobés. Pero soy de San Isidro y aprendí a hablar con este acento. Es lo que hay. Igual no reniego ser de ahí, de hecho me encanta y considero que es uno de los lugares más lindos de Buenos Aires. Tuve mucha suerte de que mis papás me hayan podido dar una linda infancia ahí, aunque a veces pareciera que se mira mal al que tuvo suerte de haber nacido en un buen lugar. De todas maneras me fui de ahí, me fui a los 26 años por elección propia. Y creo que las personas no se definen por el lugar donde sus padres decidieron criarlas, en cambio después sí cada uno elige su destino. Y ese destino, creo yo, te define mucho más como persona. Yo vivo en una camioneta del año 94, creo que eso dice mucho más de mí. Desde chico mi vieja me transmitió la curiosidad por el misticismo, la búsqueda de la libertad y que los límites se lo pone uno mismo. Y de mi viejo saqué la lógica, lo práctico y la paciencia. Tuve mucha suerte con los padres que me tocaron. Creo que fue un perfecto equilibrio, el yin y el yang. Y si bien estudié ingeniería, después me fui a viajar. De chica hice varios viajes largos en auto con mis papás. De ahí que me gusta la ruta y me gusta viajar. Y de grande hice varios viajes sola con mi mamá. Nos divertíamos mucho, la verdad, ella se animaba a todo. De chica me planteaba cosas, como por ejemplo me molestaban los domingos. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué el sistema estaba pensado para que todos odiáramos los lunes y festejáramos los viernes? Yo no quería vivir dentro de esa estructura. Quería que todos los días me gustaran por igual. Siempre fui aventurera. Me divertía la adrenalina, correr riesgos y treparme a todos lados. Lo que a veces me traía peleas con mis hermanas que me retaban porque iba a terminar mal. Aunque después ellas no se quedaban atrás. Pero por suerte se equivocaron. Y todavía estoy entera. Bueno, más o menos. Aunque al menos nunca me fracturé. Yo estudié Ingeniería de Sistemas en la UADE y junto a mi hermano fuimos los creadores del primer ciber de Bellavista. Y nos fue bastante bien, pero un año después, cuando fue el momento, vendimos el fondo de comercio. Cuando terminé el colegio, entré directo a estudiar arquitectura en la UBA. Aunque siempre había querido ir después del colegio a vivir un año a otro país, solo por la experiencia, pero no lo hice. Me metí de lleno a estudiar para recibirme lo antes posible, porque tenía esa meta en mi cabeza. En parte porque mi hermano mayor y padrino era arquitecto. Él me llevaba 10 años y era la persona que yo más admiraba. Y yo quería ser como él. Nos llevábamos muy bien. Y probablemente es por él que estudié esta carrera, que por suerte me encantó y disfruté mucho. Al tiempo de vender el ciber, el laboratorio veterinario de mi viejo y mi tía necesitaba a alguien de confianza en el área de procesos para tomar tiempos de fábrica, detectar problemas de elaboración y en algunos casos conseguir y desarrollar equipos. Cuando se abrió una vacante en el área de producción, pedí el traspaso al sector. Quería conocer el trabajo más a fondo. Pasé bastante tiempo aprendiendo, y como era ordenado y sobre todo de confianza, cuando se necesitó alguien para compras surgió mi nombre. Por ese entonces mi vieja tuvo cáncer. Tuvimos varios meses dedicados a ella. Casi no iba a trabajar, y puse mi vida en pausa. Pero cuando murió y todo pasó, volví de lleno a la empresa. No se me ocurrió mejor manera de seguir adelante y sobreponerme. Ya de vuelta en el laburo, las regulaciones habían cambiado.
por lo que me fui al sector compras para armar un equipo que cubriera esta necesidad. Creamos el departamento de aseguramiento de calidad y con el tiempo nos volvimos bastante expertos en estas normas. Dimos varias capacitaciones, asesoramos otras empresas y fuimos referentes en el tema. La empresa creció, así que me aboqué al diseño y seguimiento de una nueva planta de producción que se adecuara a las nuevas regulaciones. En el camino desarrollé varios sistemas, el de compras, documentación, costos y seguimiento de tiempos, por nombrar algunos. Y la empresa siguió creciendo, y así también las responsabilidades. Y cuando me quise dar cuenta, 10 años más tarde, ya era gerente de la empresa. Mientras estudiaba, empecé a trabajar con mi hermano y su socio en su estudio de arquitectura. Estaba muy contenta y todo iba muy bien. Pero a mí me gustaban los deportes y me gustaba viajar. Y entre el estudio, el trabajo y mi vida personal no tenía mucho tiempo para mis hobbies. Cuando tenía 24 años y me faltaban 3 meses para terminar la facultad, a mi hermano le encontraron un tumor en el cerebro y murió a las pocas semanas. Se me vino el mundo abajo. Y a la tristeza inmensa se me sumó que quedé un poco perdida respecto a mi futuro. Pero apenas pude, me concentré en terminar la facultad y lo logré. Al mismo tiempo, el socio de mi hermano me propuso hacerme cargo del estudio y de los proyectos, ya que él estaba full haciéndose cargo de las obras. Terminaron siendo 2 años increíbles de laburo, donde aprendí mucho y crecí mucho profesionalmente. Pero de repente mi cabeza hizo un clic. Mi papá había muerto cuando yo tenía 16 años. Todos los que vivieron una pérdida así saben lo difícil que es superarla. Él era una persona llena de vida y de interés. Era aventurero, le gustaban los deportes. Y también era un genio en su profesión, le iba muy bien. Era odontólogo, claramente hay que tener vocación para esa carrera. Sí. Y si bien le gustaba mucho su trabajo, lo disfrutaba mucho, siempre estaba estresado y cansado. Tenía poco tiempo para todo lo demás. Él no veía el momento de jubilarse para poder hacer todo lo que le gustaba. Mi hermano era igual. Excelente deportista, también tenía muchos hobbies y era muy buen arquitecto. Pero también trabajaba mucho y tenía poco tiempo para él. Y ninguno de los dos llegó a vivir suficiente para cumplir todos sus sueños. Y de repente me di cuenta que yo iba por el mismo camino. Cuando mi hermano murió, acepté una responsabilidad enorme que no esperaba. Pero me encantaba, disfrutaba mucho de mi trabajo y era buena. Me gustaban los proyectos, reunirme con los clientes, ir a obra y sobre todo los asados de los viernes. Y si bien tenía bastante libertad y me tomaba algunos lunes, no tenía tiempo suficiente para todo lo demás que me gustaba. Así que un día decidí cumplir mi viejo deseo de irme a vivir un año a otro país y a los 26 años, después de organizar y cerrar el estudio, hice mi valija y me fui a vivir a Nueva Zelanda. Lo que no sabía cuando me fui es que nunca más iba a volver, o más bien volver a tener una vida normal. Ese año en Nueva Zelanda me cambió mucho. Me vi y me sentí libre de cumplir todos mis sueños, de hacer lo que me gustaba, de redescubrirme. Me animaba a viajar sola, a perderme sola en la montaña y hasta ir a recitales sola. Y un montón de cosas más. ¿Cuántos años tenías? 26. 26 años. No, está bien. No, sí, ya sé, pero yo de pendeja no me animaba a hacer un recital. No me iba ni pedo a hacer un recital. Para saber cuándo era, porque por ahí... Bueno, nada. Continúa. Me pasé un año viajando por todo el país, viviendo en los lugares más lindos que encontrara y consiguiendo cada vez mejores trabajos. Tenía la visa Working Holiday. Cada trabajo que elegía era temporal. Así que si no estaba contenta o no me gustaba, sabía que me podía ir cuando yo quisiera. Y esa libertad era increíble. Me di cuenta que podía trabajar de lo que quisiera y donde quisiera. Solo era cuestión de proponérmelo. En mi vida ya no tenía que ser solamente arquitecta, podía hacer lo que pintara. En ese año tuve 10 trabajos distintos. Bueno, aunque el último fue como arquitecta, pero solo por el desafío. Después de ese año en Nueva Zelanda, no volví a Argentina. Seguí viajando casi un año más, pero esta vez por Australia, Islas Fiji y Asia. Y lo hice básicamente con lo que ahorré trabajando ese año en Nueva Zelanda. Estuve en lugares como el Tíbet, China, India, Nepal y casi todo el sudeste asiático. Over here. Okay. You drop your little more for you, Dad. Little more. Un momento, y cagazo, mal. 1, bungee. Bueno, estoy loca. Ese viaje me terminó de cambiar. Probablemente fueron los meses más increíbles y divertidos de mi vida. Por ese entonces yo vivía bien. Tenía un trabajo de mucha responsabilidad, pero también tenía mucha libertad para hacer lo que me gusta. Siempre me llamaron el agua y el viento para hacer deportes, y no fue casualidad que pasara gran parte del tiempo ahí. Claro que cada vez que podía me tomaba algunos días para viajar y las vacaciones eran muy esperadas, como por todos.
Cuando volví a Argentina no logré adaptarme a Buenos Aires y a la misma vida de antes. Todo seguía igual y todos seguían igual, pero yo había cambiado. Así que me volví a ir, esta vez a Chile, con la mala suerte, o en mi caso tendría que decir la buena suerte, de que al poco tiempo de llegar, un terrible terremoto, el del 2010, hizo que Chile necesitara de muchos arquitectos de manera inmediata. Conseguí un trabajo muy bueno y muy bien pago, pero después de un tiempo me volví a Argentina, solo para volver a irme a los pocos meses. Esta vez me fui de viaje a Estados Unidos y después a Europa, donde estuve 5 meses de mochilera recorriendo el increíble viejo continente, y decidí que ese era el próximo lugar en el que quería vivir. Así que volví a Argentina para hacer la visa y me fui a vivir a Alemania. Estudié alemán durante casi un año. Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch, aber ich habe schon alles vergessen. En todos esos años viajé a más de 70 países. Me llené de experiencias y de amigos. Casi nunca me sentí sola, tenía amigos por todo el mundo. Y eso es lo más increíble que te da este estilo de vida. Mientras tanto me fui a Mallorca y por esas cosas del destino conseguí un trabajo como azafata en un yate de lujo privado. Fue lejos el mejor trabajo que tuve en mi vida. Tenía que atender a los dueños y sus invitados, preparar detalles como estos y dar un servicio de lujo. Fue muy divertido y un desafío interesante, ya que no sabía ni abrir un vino de manera elegante. Ese trabajo fue un antes y un después. Me dio la oportunidad de viajar mucho a lugares increíbles y de ganar muy buena plata, con lo que pude continuar con mi plan de independencia económica. Trabajé más de 2 años y cuando volví a Argentina me compré un buen ambiente en Buenos Aires para alquilar por Airbnb. Lo equipé completo y en ese tiempo aproveché para escalar, hacer cursos y tomar clases de todo. Cursos de náutica y cocina, clases de tango y circo y sobre todo trapecio. También trabajé unos meses como arquitecta, como cada vez que volvía a Buenos Aires. Pero esta fue la última vez. Psicológicamente me costó largar finalmente del todo mi carrera, aunque la verdad es que fue un alivio. Ya no la necesitaba para ser feliz. Yo solo quería ser libre. Concluí que hasta ahí simplemente la usé como una herramienta para llegar a esa libertad. En ese momento tenía todo lo material a lo que se puede aspirar. Alquilaba un lindo departamento en Nordelta, tenía un lindo auto, hobbies, vacaciones, pero algo faltaba. Siempre llega un momento en la vida en la que uno se cuestiona la existencia. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy haciendo lo que quiero o simplemente me dejo llevar por la vida misma? ¿Quién sabe? Quizás el inconformismo propio del ser humano. Y fue por ese entonces que la conocí a Chilu, en medio de este planteo existencial, si se quiere. Después de pasar casi un año en Buenos Aires y cuando estaba por volver a España para trabajar como azafata en otro barco, lo conocí a ese. Nos conocimos escalando en Buenos Aires. Yo recién estaba aprendiendo y ella ya estaba colgada por los techos. Y aunque me gustaba mucho, al principio ella no me dio ni bola. Se estaba yendo a Europa y estaba en otra. Conocer a ese no me impidió seguir con mi plan. Yo estaba muy determinada y me negaba a engancharme con él. No quería que fuera un impedimento en esta vida increíble que estaba viviendo. Garca. Así que alquilé mi departamento y me fui igual. Pero yo no me quedé de brazos cruzados. Decidí jugar mi última carta, ya que la venía remando como loco. Así que para volver a verla tuve que viajar a España. Y finalmente pasó lo que yo no quería que pase. Sí, el amor es más fuerte. Ah, boludo, no me la cagues. Y cuando a las pocas semanas de irme de Argentina, él me vino a ver a Mallorca, supe que ya no había vuelta atrás. Me enamoré como nunca. Nadie jamás había jugado tanto por mí, y eso me terminó de conquistar. Enseguida nos fuimos unos días a Ibiza, y así que se podría decir que nuestra relación empezó con la luna de miel. Pero yo tenía que volver al barco y a mi trabajo, así que al poco tiempo me fui con el barco navegando de España a Italia. Y unas semanas más tarde nos volvimos a encontrar en Nápoles. Él fue viajando por tierra mientras yo iba por mar. Pero ahora me tocaba jugarme a mí. Cuando la fui a buscar al puerto, me contó que acababa de renunciar al trabajo y que se venía a viajar conmigo. Buscó sus cosas y nos fuimos a recorrer toda Italia juntos, de sur a norte, empezando por Capri y terminando en los Alpes. De ahí nos fuimos a España y viajamos por los Pirineos. Pero pasaban los meses y se nos terminaba el viaje. Qué incierto era nuestro futuro en ese momento. Totalmente. Él tenía que volver al trabajo y yo no quería vivir en Buenos Aires.
Así que igual volvimos los dos juntos, pero con la condición de armar un proyecto de vida en viaje. Ese viaje lo hice con muy poco equipaje, porque cuando salí a Argentina, en España había paro de trabajadores del aeropuerto, así que solo pude llevar una mochila en la cabina. Imagínense cuánta ropa pude haber llevado. Nada. Pero el cuento va que esos 2 meses de viaje con muy poco equipaje fueron de los más felices de mi vida, y al volver a Argentina y abrir la puerta de mi departamento fue un shock. Vi ahí todas esas cosas que no había necesitado para ser feliz todo ese tiempo y algo cambió. Quería vivir viajando y volver cuando quisiera, que no exista diferencia entre vacaciones y trabajo. Entendí que la frase esa de que el tiempo es dinero está mal. El tiempo no es dinero. El tiempo no sabes cuánto tenés, y va siempre en una sola dirección. Al dinero lo podés acumular, pero al tiempo no. Fue un cambio de paradigma. Quizá no fue casualidad que gran parte de mi trabajo fuera en torno al tiempo, midiendo los procesos o intentando optimizarlo. Quizá todo esto me llevó a darme cuenta que el tiempo vale mucho más. Y probablemente si no hubiera encontrado la compañera ideal en este proceso, el cambio hubiera llevado mucho más tiempo. De a 2 es más fácil. Cuando volvimos nos fuimos a vivir juntos a su departamento en Nordelta, ya que el mío estaba alquilado. Pero enseguida empezamos nuestros planes. Nuestra primera idea fue la de comprarnos un barco e irnos a dar la vuelta al mundo, ya que a los dos nos gusta navegar. Pero como no es fácil comprar el barco que queremos, decidimos armar un plan B. Y ese plan B fue esta van. Organicé mi salida de laburo, cosa que me llevó un par de años. No quería dejar en banda a mi viejo ni a la empresa, así que de a poco apuntamos una vida nómada juntos, con lo mínimo en lo material, pero lo máximo en experiencias. Así que empezamos a planificar nuestro viaje, pero primero teníamos que dejar el departamento donde vivíamos en Nordelta. El depto estaba muy bueno, con vista a la laguna donde teníamos el catamarán para salir a navegar por ahí. Los dos teníamos buenos ingresos, así que teníamos una vida muy cómoda y despreocupada. Pero lo material no nos interesaba. Teníamos más tiempo libre y no queríamos estar atados a tener que trabajar. Concluimos que podíamos prescindir de nuestros sueldos fijos si recortamos al mínimo nuestros gastos y si hacíamos un buen plan de ingresos pasivos. Cosa que hicimos, y de hecho ya contamos en un video que subimos y le dejamos el enlace acá. Igual es acá el enlace, ¿eh? ¿Es ahí? Ah, está espejado, tenés razón. Entonces es allá, ¿no? Sí. ¿Dónde está el enlace? Ahí. Está. Todo eso llevó un par de años, pero lo logramos. Success Key. Empezamos a vender todo lo que no necesitábamos. Muebles, electrodomésticos y el catamarancito inclusive. Pasé 4 años en Nordelta. Fue el lugar que más tiempo pasé y el que más me gustó. Pero dejamos el cómodo departamento de 3 ambientes y nos mudamos temporalmente al monoambiente de Chilu en Núñez, que ya estaba equipado, con lo que solo tuvimos que mudar nuestras cosas personales. Mudándonos nuestro primer achique. ¿Eh? Achique de casa, porque primero desde una casa grande a una casa chiquita, después una casa chiquita una van y después una van un barco. Cada vez más chiquito. Che, va a entrar todo perfecto, me parece, ¿eh? No puedo creer. 4 viajes de autos así llenos. Es el 4.º viaje, un Tetris. Bueno, nos ahorramos el flete al menos. Rápido, que nos tenemos. Pocos meses después vendimos el auto y con la plata compramos esta vieja MB180 del año 94. Con lo que sobró compramos los materiales para equiparla. La construimos nosotros mismos por completo. Y si bien fue un montón de laburo, también fue una satisfacción enorme. Pero armarla se nos hacía largo y parecía que no íbamos a terminar nunca. Teníamos muchas distracciones que no nos dejaban avanzar. Y como estábamos un poco hartos de estar en Buenos Aires, un día decidimos cargar todas nuestras cosas y todos los materiales que quedaban y nos fuimos. Nos fuimos a viajar y a vivir definitivamente en la van. Queríamos terminar de construirla en los lugares más lindos que encontráramos. Frente a un lago, al lado de un río, donde sea. Pero los lugares resultaron tan lindos que todavía no la terminamos. Por suerte ya le falta poquito, así que estén atentos que pronto se viene el van tour, aunque hicimos uno muy breve acá. La idea de vivir en una van surgió porque a los dos nos gustan muchos deportes. Y necesitábamos el lugar para poder llevar los equipos. Ya habíamos hecho muchos viajes en auto y siempre nos embolaba tener que elegir entre 2 o 3 deportes, porque el resto no entraba.
Viajar como mochileros no era opción, ya que ya lo habíamos hecho y solo se puede viajar con una cantidad determinada de kilos. Pensamos en alquilar una casa en algún lugar copado, pero no se pueden hacer todos los deportes, no existe tal lugar. Así que la mejor opción era la van. Vivimos en la van 2 años increíbles viajando por Argentina, Brasil y Chile. Y de hecho les mostramos en los 53 videos que subimos de nuestra vida en la van, que para quienes no nos siguen desde antes, les recomendamos ver. Acá les dejamos la lista de reproducción. Vivimos miles de aventuras, muchas lindas y otras feas. Pero la conclusión es que nuestra vida era increíble. Y sobre todo éramos libres. Hasta que volvió a pasar lo peor, que también les contamos en el último video. Así que muchos de ustedes ya saben que hace unos meses murió mi mamá. Y la verdad es que nos costó hacer ese video y contarles lo que nos pasó. Pero ustedes del otro lado de la pantalla ya son parte del Chess Team y vienen siguiendo nuestra historia desde hace mucho tiempo. Y lo que pasó también fue parte de nuestra vida en viaje. En el momento en que pasaba todo esto, cuando intentábamos llegar a Buenos Aires, no estamos de ánimo para documentarlo. Así que nos disculpamos por mostrarlo un poco trunco. Aunque igual en los momentos de tranquilidad nos salía el youtuber de adentro y les contamos un poco lo que estaba pasando. Es más fuerte que nosotros. Es que fue bastante terrible lo que nos pasaba y daba para contarlo. Yo la admiraba mucho por su fuerza de superación. Pensar que se quedó viuda con 7 hijos a cargo y fueron tiempos muy difíciles, sobre todo económicamente. Pero le puso toda la garra y salimos adelante. También superó la muerte de 2 hijos y mucho más. Pero eso daría para otro capítulo. La muerte de mi mamá cambió por completo nuestra vida. No solo por la tristeza inmensa que significa. Porque no les habíamos contado que unos meses antes también había muerto mi hermana mayor. Pero esa también es otra historia y una muy triste. Con esta situación mi sobrino de 14 años, por cuestiones muy complicadas, quedó sin nadie que lo pudiera cuidar. Y encima por la pandemia no dejaban a su papá entrar a Argentina para venir a buscarlo. Así que decidimos cuidarlo nosotros hasta que todo se solucionara. Cosa que llevó mucho más tiempo de lo que esperábamos. No fueron tiempos fáciles. Aunque finalmente el esfuerzo dio su fruto, y ya podemos decir que todo pasó y también contar que él ya está en España con su papá y su nueva familia. Y nosotros ya estamos bien, con nuestra libertad recuperada y la tristeza transitada. Es que el tiempo todo lo cura. Y sabemos que van a seguir ocurriendo eventos y tristezas, porque así es la vida misma. Nadie se salva. Y está claro que depende de uno tomárselo de una manera o de otra. Nosotros elegimos siempre ser felices, pase lo que pase. Y sobre todo estar más unidos que nunca. Y es justamente por eso que dejamos durante unos meses subir videos a YouTube. Bueno, pero creemos que nuestro bienestar emocional es más importante. Todo esto se lo contamos porque mucha gente nos preguntaba por qué habíamos dejado de subir videos. Y la verdad es que no teníamos ni el ánimo ni el tiempo. Estamos aprendiendo a ser padres de un adolescente y no fue fácil, para nada. Pero lo que más nos costó fue perder nuestra libertad. Y es que nosotros ni siquiera queremos ser padres. Apreciamos mucho nuestra libertad. Somos felices así, ¿para qué arruinarlo, no? Tal cual. Pero sabemos que este año fue muy difícil para todos. Aunque en nuestro caso la pandemia fue el menor de los males. Por suerte lo peor quedó atrás y lo mejor ya está acá. Y uno no es consciente de la capacidad que tiene para cambiar las cosas hasta que empieza. Una vez que arrancás, el universo entero conspira a tu favor. Todo fue dándose perfectamente para que hoy estemos acá. Y elijo creer que cada cosa pasa por algo, aunque sea aprender a afrontarlo. Es que en la vida hay que resignificar momentos y situaciones, tragedias y tristezas. Y es que seguramente hoy yo no estaría acá si no hubiera pasado todo lo que pasé. Cada gran tristeza me cambió, me hizo más fuerte, me hizo replantearme cosas y me hizo animarme a más, a aprovechar cada minuto, a estar en paz con mis emociones. Y no es que esté agradecida por lo malo que pasó, pero sí estoy muy agradecida por las cosas buenas que me pasaron. Soy de las personas que cree que la suerte está en uno, y yo tuve mucha suerte en mi vida. Y mi mayor suerte fue conocer a este compañero increíble que me bancan todas. Está siempre ahí en cada locura. Es que juntos somos invencibles, juntos somos el Chess Team. Bueno, ya se hace largo este video, así que... Sí, se hace de noche. Se hace de noche, cada vez tenemos que ponernos más cerca, así que medio cortamambo, pero para terminar les queremos pedir algo. Que nos den su apoyo y hagan el aguante suscribiéndose a nuestro canal, pero sobre todo viendo nuestros videos, poniéndole like y compartiendo. Porque hacer videos es lo que nos gusta y ustedes son nuestra principal motivación, con todos los mensajes lindos que siempre nos dejan. Bueno, salvo algún que otro hater. De todas maneras, nunca dejamos de ponerle garras a la vida. Y los viajes, la diversión y la aventura son nuestra principal herramienta para salir adelante. Así que vean los videos que se vienen, que son realmente buenos. Bueno, esperamos que les haya gustado este video y que sea al menos un poco de inspiración para que no se olviden que la vida es corta. Y este es el momento de disfrutarla, no mañana, porque mañana quizás nunca llegue. Sé que es medio trillado, pero no pierdan tiempo y vayan a hacer eso que tanto quieren y tanto les gusta. No deberíamos irnos de este mundo arrepentidos por algo que no hicimos. Hay que jugársela.
Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Che, no les contamos que nos fuimos a México y nos agarró un huracán. No, es en el próximo episodio. Chao. Bueno, chao. ¿Compramos antes de que Demasiado cierre? fantasmagórico. Sí, ¿querés que vayamos? Muy. ¿Querés que vayamos a comprar agua antes de que cierren? Bueno, listo. Dale. Chao.